Para mí es muy claro, el problema de la pobreza es estructural y lo que se están aplicando son medidas coyunturales asistenciales. Porque el problema del crecimiento o de la persistencia de la pobreza en México se debe a las políticas económicas, las políticas públicas que se tomaron a partir de mediados de los 80. Bueno, estas políticas lo que provocaron primero es una pérdida en el poder adquisitivo del salario. México se está vendiendo o se ha vendido hacia el exterior como un lugar en donde la mano de obra es muy barata, muy económica, en donde no hay problemas de contratación ni para correr a la gente, en donde tienes facilidades fiscales y todo eso genera pobreza. Generará crecimiento del producto, pero genera pobreza. En mi opinión personal, el mayor obstáculo que tenemos en México para seguir avanzando en el combate a la pobreza es que tenemos un mercado altamente disfuncional. Entonces, ¿qué implica esto? Que como parte esencial, indispensable del combate a la pobreza extrema, tenemos que reenfocar la atención pública al mercado laboral, a los determinantes del comportamiento de las empresas mexicanas y preguntarnos si estos son problemas de la legislación laboral, la legislación de crédito, la legislación fiscal, el funcionamiento de los tribunales administrativos, el conjunto de incentivos que hace que esto ocurra. Sintetizo entonces, hay dos grandes tareas en el combate a la pobreza en México. Uno, ahondar en los esfuerzos que en balance han sido positivos, pero se pueden mejorar, ahondar en los esfuerzos para invertir en el capital humano de las familias pobres. Tenemos que darnos cuenta, sin embargo, que eso no es suficiente y que simplemente aumentar más transferencias, otro programa social, ahora vamos a repartir comida, ahora vamos a repartir pisos de cemento en las casas, ahora vamos a repartir tinacos, ahora vamos a transferir ingresos de esta manera o de la otra, no es la solución al otro problema que estoy hablando, que es un mercado laboral disfuncional, caracterizado por una altísima informalidad, que de facto cierra las puertas para que los trabajadores pobres puedan tener en su vida laboral posibilidades de mejores ingresos y mayores salarios. Parte de los problemas de la pobreza se debe a que los países tienen suficientes recursos para que nadie sea pobre. Sin embargo, se distribuyen de tal forma que eso impide que algunos superen los mínimos de bienestar. En general, hay circunstancias fuera del control de las personas que terminan afectando sus oportunidades y esas son las más importantes en el caso de la pobreza y la desigualdad en México. La política más importante para reducir la pobreza tiene que ser la de promover un crecimiento incluyente, una expansión de la economía en donde se privilegie el mejorar las condiciones de las personas pobres. El resultado final es que a pesar de que hay muchas personas que trabajan mucho, que se esfuerzan, que incurren en riesgos, que ahorran, no tienen las mismas oportunidades para que eso les dé frutos y puedan equipararse en cuestiones mínimas de bienestar con los demás. Creo que el crecimiento sin duda es uno de los factores más importantes. Otro de los factores es la falta de impulso de un mercado interno fuerte, ¿no? Tenemos un mercado interno incipiente que sí requeriría que lo revitalizáramos. Entonces, un mercado incipiente interno y un mercado externo demasiado enfocado podría ser un segundo factor. Un tercer factor que creo que es importante y en el que habría que poner nuestras baterías, sobre todo en el futuro cercano, tiene que ver con la calidad educativa que tenemos en México. Creo que la calidad de los servicios educativos no ha estado a la altura de lo que requerimos. Uno de los problemas que tenemos ahora es que, sobre todo desde la Revolución Francesa, empezamos a delegar la política a las democracias representativas. Eso se hace todavía más grave con el estado de partidos, ¿no? Donde ya no solamente delegamos, ¿no?, la democracia a los mandatarios, sino que lo hacemos además también a los partidos políticos. Y al final la ciudadanía se queda como inerme, sin herramientas para encontrar solución, y en momentos de crisis, hay que recordar que el sistema capitalista funciona recurrentemente con crisis, el grueso de la ciudadanía se queda, bueno, como estamos viendo ahora, ¿no?, sin una renta básica y sin posibilidad de salir del agujero. En ese mismo sentido, que el gobierno tendría que garantizar para todos un mínimo adecuado de vida, y para ello hay varias salidas. Una es la vía de los salarios. Está
desde un enfoque de derechos, garantizar lo establecido en la Constitución y en varias constituciones de países de América Latina, en tratados internacionales firmados por ellos, que es que el salario mínimo debe ser suficiente para que una familia y un jefe de familia puedan satisfacer sus necesidades materiales en el orden social, cultural, además de proveer educación obligatoria a los hijos. Eso permitiría además una redistribución entre los llamados factores de la producción, que es el capital y el trabajo, y que de alguna manera regresáramos un poco a la situación que teníamos en los años 70, donde la participación del capital y trabajo estaba como a mitades. Ahora la participación del trabajo está en 25%, la del capital en 75%, y este ajuste de los salarios, además de que permitiría esa redistribución, permitiría fomentar también el mercado interno, que se ha abandonado con este modelo, dado que el 80% del crecimiento depende solamente del mercado externo. Entonces, en un sentido, cambiar la política salarial, en donde los salarios se definan no solamente a partir de aumentos de acuerdo a la inflación esperada, para recuperar poder adquisitivo, sino vinculados a productividad, que haya parte de las ganancias de productividad o el crecimiento económico para los trabajadores, como se hace en Brasil, y que haya un componente también de equidad entre los mismos trabajadores, para que no haya esas brechas en donde de repente los gerentes de grandes transnacionales, de Walmart o de Citigroup, de Banamex, puedan ganar, digamos, en términos diferenciales, 200, 300, 400 veces más, o hasta 500, lo que está alguien hasta abajo. Respecto a la pobreza, sí hay como un acuerdo muy general que uno lee hasta en los periódicos, que plantea que México es un país que ha gastado muchísimo dinero en programas sociales durante mucho tiempo, ya 20 años, por lo menos el programa que ahora se llama Prospera, que antes se llamó Oportunidad y que antes se llamó Progreso. Ha invertido una cantidad muy grande de dinero. Sin embargo, cuando uno toma la medición de pobreza por ingreso y compara el año 92 con el año 2014, en realidad los niveles de pobreza son más o menos los mismos. Creo que una llamada es a que la política pública no siga promoviendo esa pequeña empresa muy poco productiva que no da empleos necesariamente formales, que son empleos muy mal pagados. Obviamente, si no son formales no tienen ningún tipo de prestación, les impide invertir en capital humano. Entonces, lo que está haciéndose en mucha de la política pública es motivando esa ida hacia el sector informal, pero es muy poco productivo. Es decir, en realidad, la región latinoamericana tenemos muchas convergencias en términos de problemáticas, y yo creo que lo que presentó el colega de Brasil, el embajador de Ecuador, el colega de Bolivia, dan una muy buena idea de cómo, combinando muy bien las políticas de crecimiento y las políticas de distribución, se puede realmente avanzar contra esto. No es un derrotero, digamos, determinista con el cual no se puede hacer nada, ¿no?